¿sí? Con esta eficiencia. ¿Sí? Entre un 20 y un 30% queda energía utilizada para el trabajo. Alrededor de un 35% se pierde energía en forma de calor en el sistema de escape, un 35% en sistemas de refrigeración, un 5% en la fricción, rozamiento entre los elementos móviles que habíamos mencionado, ¿no? ¿Sí? Que esto puede subir o bajar dependiendo de la viscosidad del aceite que se utilice, ¿no es cierto? Voy a ir algo explicando. Que si el fabricante me dice, técnicamente me recomienda un 10W30, un 5W30 y le pongo un aceite 20W50 más viscoso, generalmente el 2050 ya hemos de ver que es un aceite mineral, en cambio el 5W30, el 10W30 es un aceite sintético, donde las moléculas de los aceites sintéticos tienen la misma forma y el mismo tamaño y muchísimas ventajas más que cuando veamos lubricación, ahí vamos a hablar. Entonces las fuerzas de fricción que se generan cuando ponemos aceites minerales son más grandes, entonces el rendimiento del motor baja y consume más combustible. ¿Sí? Entonces por eso es que esto puede variar un poco, ¿no? Dependiendo del aceite que se utilice, ¿no? ¿Sí? En flujo de admisión también se pierde un 5%, ¿no? ¿Sí? En esto depende del diseño que tengamos, de los múltiples de admisión, el diseño de las válvulas, ¿no? Si tenemos motores multivalvulares, porque en motores convencionales tenemos una válvula de admisión y una válvula de escape, pero podemos tener dos válvulas de admisión y una de escape, mejor es llenar el cilindro. Dos válvulas de admisión y dos de escape, mejor es llenar el cilindro. Y hoy está viniendo hasta motores con 5 válvulas por cilindro, 3 de admisión y 2 válvulas de escape. Mucho mejor. Y obviamente va a haber una menor pérdida en el flujo de fricción. Ya. Con este 20, que puede llegar a un 30% variando un poco el diseño del motor, queda una energía útil para el trabajo, en este caso para moverle al vehículo, para mover los accesorios que se conectan a la polea del cigüeñal a través de bandas, como por ejemplo, puede ser dirección hidráulica, bomba de la dirección hidráulica, compresor del aire acondicionado, bomba de agua, bomba de inyección de aire en el escape, ¿sí? Es decir, para eso se utiliza, ¿no es cierto?, el tema de la energía útil para el trabajo. Pero aún con esta baja eficiencia del motor, pues sigue siendo y seguirá siendo por algunos años más algo que influye mucho en el desarrollo de la humanidad. ¿Sí? No hay otro motor, digamos así, que le pueda reemplazar al motor de combustión interna. ¿Sí? Aún con toda su baja eficiencia, con todos sus niveles de contaminación que se generan, pero no se puede reemplazar. ¿Sí? Aquí tenemos el diagrama de mando, que es el mismo que tienen ustedes, pero con otra nomenclatura, ¿no? Este es el que está en el libro, ¿no? Pero a mí al menos me parece esta nomenclatura más adecuada para usar. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Vamos a ver, aquí está, miren, el tema del cruce de válvulas, miren. La fuga, ¿no? La fuga del gas, el cruce de válvulas. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hablar de lo que sería la química de la combustión y luego vamos a determinar lo que es el intervalo de encendido, el orden de encendido de un motor, para poder visualizar cómo funciona un motor. Profe, antes de ir al receso nos iba a dar los motores que necesitamos hacer los diagramas. No, es que yo no les voy a dar eso. Puede ser cualquiera. Claro, usted tiene que investigar, tiene que averiguar, buscar un manual de reparación, ver esos datos técnicos del adelanto a la apertura y retraso al cierre de las válvulas,
Y muchas veces eso viene también el adelanto al encendido, pero ese adelanto al encendido viene a nivel del mar, después de que esté 4 grados. Ahora, si es que no viene el adelanto al encendido, usted le asume como que está funcionando a nivel de Quito, 2.800 metros sobre el nivel del mar, donde dijimos los motores funcionan, algunos motores funcionan entre 10 y 14 grados de adelanto al encendido. Entonces, póngale 10 o póngale 12 o póngale 14. Ya. En los que se regulan, ¿sí? ¿Cómo regula esto? Girándole el distribuidor y con la lámpara estroboscópica, que eso lo vamos a ver en la práctica. ¿Ya? Pero en los modernos ya no, lo vamos a ver con el escáner, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver con el Almera, que a nivel de Quito le deja con 6 grados, con 4 grados y así, porque los motores han ido evolucionando. ¿Ya? Pero los antiguitos, este eran los adelantos ideales para Quito. Por ejemplo, el Forza funciona óptimamente con 14 grados. Si usted le pone 12 grados, pone 10 grados, pierde un poco de potencia. ¿Cómo lo hacíamos? Pues lo hacíamos de la siguiente manera. Venía el vehículo al taller, ¿cierto? Le poníamos 10 grados e íbamos a hacer una prueba de ruta. Una parte plana, una cuesta. Entonces, en la primera prueba vamos a 80 kilómetros por... En la parte plana empieza la cuesta, mantenemos las revoluciones y vemos que esa cuesta sube a 40 kilómetros por hora. Luego le ponemos 12 grados. Hacemos la misma prueba, ¿no es cierto? Y ahora sube a 50, es decir, ganó potencia. Le ponemos 14, ahora subió a 40. Entonces, ¿cuál ha sido el punto ideal? 12, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si la siguiente vez viene ese mismo vehículo, ya no voy a hacer la prueba de ruta porque yo ya tomé nota de que ese funcionaba óptimamente con 12. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque a veces puede variar un poco el tema de las especificaciones que vienen en el manual. ¿Sí? Ahora, el fabricante no sabe si ese vehículo va a circular a 2.800 o se va al Tena, 700 metros sobre el nivel del mar, o se va a la costa. ¿Sí? Entonces tiene que adecuar. Miren, para información de ustedes, uno de los fabricantes que lo hacía, que ya no lo está haciendo, es la General Motors. Antes de aquí, aquí en el norte de la ciudad queda General Motors Omnibus BB, la ensambladora de Chevrolet. ¿Ya? Ellos tenían un departamento que se llamaba Ingeniería Experimental. ¿Ya? ¿Y qué hacían los ingenieros de ese departamento? Venía, antes de lanzar un modelo al mercado, en la línea Chevrolet, venía y le hacían circular 400.000 kilómetros por todo el Ecuador, con el objeto de hacer reajustes, recalibraciones y todo lo demás. Y los modelos que ya venían a venderse en el mercado ya venían con esos ajustes. Es decir, le hacía primero pruebas de ruta y ajustes adaptados a la topografía del Ecuador, no solo de Quito, de todo el Ecuador. ¿Ya? Y luego lanzaban al mercado. En cambio, ¿qué sucede cuando otros fabricantes traen un vehículo acá? De pronto se topan que aquí se presentan defectos. Entonces tienen que venir los técnicos de la fábrica a hacer los reajustes necesarios. Alguna vez se compró un lote de camionetas Hilux doble cabina 4x4 para las cooperativas del Oriente. Y resultó que todas esas camionetas se partían, se fisuraban los largueos de los bastidores. Toditas. Tuvieron que venir los técnicos de Toyota para investigar el porqué y para reforzar en esa parte, porque las carreteras antes del Oriente eran pésimas. Pésimas. Antes de irnos de Quito al Tena era 6-7 horas. Pero hoy tenemos ya carreteras. Pero mal hechas, ¿no? No sé si han ido al Tena y hay ciertas partes que están en concreto fisurando. Lo que dijimos del día ayer, con sobreprecio y de mala calidad.
por tema de fiscalización. Bueno, pero ese fenómeno se daba en las camionetas. Rarísimo, ¿no? Rarísimo. Porque claro, muchas veces no es lo mismo las carreteras de primero, segundo, tercer orden de Japón que las del Ecuador. Pues. Allá las carreteras de tercer orden son como las de primer orden. Las carreteras para las fincas, son pavimentadas sin baches y de un asfalto excelente. ¿Sí? Primero. Imagínense, pues no es las condiciones, ¿no? ¿Sí? Pero antes lo hacía eso la General Motors, que era lo mejor, ¿no es cierto? Entonces de pronto era un poco más garantizado el tema de comprarse un vehículo chévere, pero ya no lo está haciendo. No he podido conversar con amigos que tenía ahí que ya les he pedido la pista, ¿no? ¿Sí? Pero en todo caso hay ese tema, ¿no? ¿Sí? Incluso ahorita lanzó Toyota una campaña para arreglar un problema del airbags para Toyota Yaris del 2002 al 2009, me parece, con un defecto. Sí, ¿no? ¿Sí? Así haya o no haya hecho los mantenimientos, le arreglan eso. Toyota, Forerunner también vi algo. Forerunner también. Las Chevrolet también las pusieron. Claro. El aero. Uh-huh. Las Dimas venían con una falla, creo que entre la 2018 y 2020, del sensor de presión barométrica. El mapa. Daba falla y no revolucionaba el carro. Como cuando se ve el solenoide del turbo. Ya, claro. Ya, a veces vienen así con defectos, tienen que hacer campañas porque si no. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del tema de la combustión. En Guaranda tiene el GAT municipal centros de revisión vehicular con equipos mecatrónicos. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos centros de revisión tiene? Uno en Guarani. Ah, ya, uno. En Riobamba se han de tener, ¿no? Sí. Creo que el que más exigente es el de Ambato. En Ambato. ¿Y en Ambato hay un solo? Sí. ¿Y se abastece? Sí. De ahí venden todos los carros y de ahí se abastece toda la zona centro. Bueno. ¿Quién recuerda cuál era la fórmula de la gasolina? C6H12. De la gasolina. C8H18. 18, ¿no? La cadena de los hidrocarburos dice que el número de hidrógenos es el doble de los carbonos más 2. Pues 8 por 2, 16 más 2, 18. Ya. ¿Qué más tenemos? Eso es la gasolina, ¿no es cierto? La gasolina tiene azufre, tiene plomo, ¿sí? El aire que está entrando al motor, es importante indicar que del aire que entra al motor, lo único que le sirve para la combustión es el oxígeno. No le sirve el nitrógeno, pero sin embargo tenemos nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno alrededor de un 78%, oxígeno 21% y otros gases del 1%. ¿Sí? Entonces estos elementos químicos intervienen en la combustión. ¿Sí? Entonces, si por la fuga de cruce de válvulas o por algún defecto en el motor, bujías desgastadas, cables con alta resistencia, cables de bujías, baja compresión, mala succión del aire, filtro de aire sucio, los inyectores no están pulverizando bien el combustible, baja presión en la riel de inyectores, es decir, por alguna razón la gasolina no se quemó, ¿sí? Entonces va a salir gasolina sin quemar, que se le conoce como los hidrocarburos no combustionados o los inquemados, y que este es uno de los gases que se controla en la revisión vehicular en la ciudad de Quito.
bueno, y en el Ecuador, normas de Euro 2 para emisiones vehiculares móviles. ¿Sí? Entonces, esto sí. Vamos acá a hacer un cuadrito, ¿no es cierto? Vamos a poner año del vehículo, umbrales, y acá vamos a poner el gas que se controla. Entonces el gas HC, hidrocarburos no combustionados, para vehículos del año 1989 y anteriores, para vehículos del año 1990 hasta el 99, y para vehículos de más del 2000 en adelante, HC para todos. Entonces, los ideales para pasar aquí del 89 hacia atrás, menos de 1200 partes por millón, ppm. Del 90 al 99 tenemos menos de 650 ppm, partes por millón, y para del 2000 en adelante debe tener menos de 160 partes por millón de hidrocarburos no combustionados para pasar la revisión vehicular. Normas de Euro en el Ecuador. En todo el Ecuador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los combustibles dijimos Euro 2, calidad. Entonces esto tiene que estar de la mano con la calidad de los combustibles. Puede ser que el vehículo traiga tecnología, es decir, un catalizador de 3 vías, un sensor de oxígeno, pero en cambio el combustible no me da la calidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto, pero ¿qué es lo que haría el catalizador? El catalizador, para bajar los niveles de HC que tenemos, lo que hace es le separa al hidrógeno del carbono, y al carbono le da oxígeno y le hace CO2, dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Puedo repetir, por favor? Decía que el catalizador debe ser un catalizador de 3 vías para los 3 gases, HC, CO y NOx. Ya vamos a ver los otros gases. ¿Ya? Entonces, para bajar a estos niveles, miren, de vehículos del 2000 en adelante, que debe pasar con 160 partes por millón de hidrocarburos no combustionados, el catalizador, a través de un proceso de oxidación, ¿qué quiere decir? Separa el hidrógeno del carbono, al carbono le da oxígeno y le hace CO2. Eso se llama añadir oxígeno, quiere decir oxidar, oxidación. ¿Ya? Igual, al hidrógeno le da oxígeno y le hace H2O, vapor de agua. Entonces, con esto, el vehículo va a contaminar menos. Va a contaminar menos. ¿Sí? El carbono con el oxígeno reaccionan químicamente y forman el CO, el monóxido de carbono. ¿Sí? Este es un gas que también se mide en revisión vehicular en Quito, o en el Ecuador, perdón. ¿Sí? Digo Quito porque antes solo era Quito, nada más. En el 2003 solo era Quito, nada más. Ahora ya se extendió a los otros GATS municipales, a todo el Ecuador. ¿Sí? Entonces, el monóxido de carbono es un gas que causa la muerte dulce.
Cuando este gas está presente en altas concentraciones en el aire que están respirando las personas, impide la llegada del oxígeno a la sangre y le causa la muerte por asfixia. Empieza a percibir ese gas y usted le da sueño y nos despertamos ya. Depende de cómo haya sido nuestro comportamiento. Viendo todo blanco, un señor de barba blanca y todo, o sintiendo el calorcito de la paila del que está abajo, ¿no? Sí. Que sería una muerte ideal que todos queremos tener, ¿no? ¿No es cierto? Sin sufrimiento, ¿sí? Sin dolor y todo lo demás, sin impacto. ¿Ya? Entonces, por eso es que donde haya combustión de motores, tiene que ser bien ventilado, ¿no es cierto? Y de hecho ese es uno de los defectos que tengo aquí en el taller, ¿sí? Que era un taller de albañilería y lo adapté para dar el curso. Tocó meter los vehículos ahí y todo lo demás, bueno, pero... No se han de morir. No se han de morir tampoco, ¿no? En cambio, en el taller que utilizábamos antes, en el área automotriz, donde les comenté que yo era jefe, teníamos en el taller de motores extractores de gases, ductos de extracción de gases. Bueno, sí, como les comenté, tenía hasta un pequeño centro de revisión vehicular en el taller. Hoy no tengo esas facilidades, pero sí tenemos lo necesario para una buena capacitación, si no, no daríamos. Sí, como les comenté, querían que dé este curso virtual, online. No, imposible. Por eso me pusieron a dar, como les indiqué, cursos de pedagogía. Ni más. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace el catalizador para esta segunda vía de monóxido de carbono? Igual, a través de un proceso de oxidación, le añade oxígeno y le hace CO2. Pero el CO2 también hemos indicado de que contribuye al calentamiento global. Algo que estamos viendo actualmente. El fin de semana les comenté que me había ido a la playa, ¿no es cierto?, en ese Volkswagen Virtus y lo que pasó con el carrito, que la pérdida de potencia y todo lo demás. Pero algo que me llamó la atención es la temperatura del mar, del agua del mar. Más caliente que la piscina del hotel. Se sentía el calor del agua. Algo que nunca ha pasado, ¿no? Pero ni con el fenómeno del niño era tanto. Ahora es más, y asumo yo que es por el calentamiento global. Pero así se siente caliente, más que el agua de la piscina. ¿Sí? Es como haberle calentado el agua un ratito en el calefón, ¿no? Primera vez. Imagínense. Por el tema del calentamiento global, ¿no? Y el fenómeno del niño. ¿Cuáles son los umbrales para el monóxido de carbono? ¿Sí? En este caso lo vamos a poner, pongámosle el azufre por acá. Pongámosle el azufre por aquí. Son los umbrales para este gas. En este caso, para del 89 hacia atrás es menos del 6%, porcentaje en volumen de este gas. Para acá es menos del 3% y para acá es menos del 1%. Los umbrales para el CO. Es decir, para que pase la revisión vehicular en el Ecuador, el HC tiene que ser menos de 160 partes por millón y el CO menos del 1%. ¿Sí? ¿Cómo se llama la máquina? Medidor de gases. Analizador de gases para motores a gasolina. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces esos son los umbrales, ¿no? Para que pase la revisión vehicular con monóxido de carbono. Si hay alta temperatura en la cámara de combustión, porque posiblemente el motor está trabajando con una mezcla muy pobre o es un motor muy revolucionado, entonces esa alta temperatura en la cámara de combustión
facilita para que el oxígeno y el nitrógeno reaccionen y se forme NOx, óxidos de nitrógeno. ¿Sí? Que cuando vemos en el tubo de escape es un humo de color blanco, pero es altamente picante, altamente mordiscante. Usted se para junto a ese gas y le empieza a picar la nariz, la garganta y los ojos. A eso afecta este gas. ¿Sí? Que en la revisión vehicular, normas Euro 2, no controlamos en el Ecuador, pero en otros países sí controlan los NOx. ¿Sí? Sí controlan en otros países, pero aquí no. Aquí en la revisión vehicular le miden HC, CO, CO2 y oxígeno. Debe pasar la revisión vehicular si tiene menos del 2% de oxígeno. Para cualquier año. Para cualquier año. Si tiene más del 2% de oxígeno, no pasa la revisión vehicular, porque estos gases van a estar con valores bajos. Porque posiblemente por alguna parte en el sistema de escape, junta flexible, catalizador, presilenciador o silenciador, está roto el tubo incluso, y por ahí está entrando aire al escape. Entonces estos niveles bajan considerablemente cuando sucede eso, pero el nivel de oxígeno en el gas de escape sube. Entonces le dicen, señor, vaya a arreglar el sistema de escape. No pasa, porque son irreales los valores que están midiendo. ¿Sí? Por eso le miden también el oxígeno. Ya. Si usted va a ponerse su taller, ¿sí?, el momento en que vaya a comprar el analizador tiene que ser para los 5 gases: HC, CO, CO2, oxígeno y NOx. De una vez ya para que tenga para ese gas. Porque esperemos que en algún momento se modifiquen las normas del INEM de emisiones vehiculares móviles y calidad de combustibles en el Ecuador. Profe, HC, CO, CO2, O2 y NOx. ese que no se mide aquí, ¿no? Ese que no se mide. Pero algún momento esperemos que mejore y ya se mida también. ¿Qué es más contaminantes? Ya, vamos al tema de... Este genera afectación a las vías respiratorias, a la vista. Pero ¿qué es lo que sucede si este gas sube y tenemos H2O? Porque el gas está emanándose a la atmósfera, ¿no es cierto? Y si llueve, Lluvia ácida. ¿qué genera? Lluvia ácida. Lluvia ácida, ¿no es cierto? HNO3. Lluvia ácida. ¿Y qué eso lo vemos? ¿Sí? Afecta a la vegetación, afecta a la pintura de los vehículos, la lluvia ácida. Porque eso se llueve y cae, ¿no? Cae. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero obviamente este gas afecta al ambiente, afecta a las vías respiratorias de la vista, pero no es tan letal como este, ¿no? Que puede generar la muerte. Y han habido muchísimos casos del monóxido de carbono aquí. Los policías. Los policías, no mucho aquí en el Inca, ¿no? En una Lima. Sí. El caso de un motel, también en una Blazer, que le habían tenido prendido el motor de la Blazer ahí. ¿Sí? El caso de una asfixia de una pareja de jóvenes que estaban en un jacuzzi en una casa en el bosque. También. Claro. También encontraron muertos a los jóvenes ahí en el jacuzzi. Que fue esa muerte dos veces dulce, dice. Bueno. Claro, ¿no? Entonces, por eso es que el calefón pues tiene que estar fuera del departamento, fuera de la casa, porque es una combustión. La cocina tiene que estar bajo las normas con respiraderos, ¿no? Porque si tiene gas, cocina gas, pues es una combustión. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace el catalizador si es que es para esta tercera vía del NOx? Le separa el nitrógeno y el oxígeno, le saca el oxígeno. Este será en cambio un proceso contrario a la oxidación, será reducción. ¿Sí?
será reducción. Ah, no le aumenta una No, molécula más. no, Ah, le saca. le saca. Por eso dijimos, genera procesos de oxidación, añadir oxígeno, y de reducción, sacar oxígeno. ¿Sí? Eso es lo que hacen, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de hecho los vehículos nuevos, pues, ya vienen con catalizadores de 3 vías, ¿no? Entonces, ya se controla el NOx. Por eso es que los sistemas, los vehículos en la actualidad ya no están viniendo con un sistema llamado EGR, el sistema de recirculación de gases de escape, que este sistema tenía el propósito de reintroducir de un 15 a un 10, de un 10 a un 15% de los gases de escape, reintroducir a la cámara de combustión para bajar la temperatura de la cámara de combustión y reducir la producción de NOx. Si el EGR era solo para el control de los NOx, pero si ya viene un catalizador de 3 vías, HC, CO y NOx, ya no hace falta el EGR. Profe, el motor en óptimas condiciones va a generar estos gases. Ajá, En la función el que reduce es el catalizador. el catalizador, así es. O sea que la válvula EGR era solamente para bajar la contaminación, no para ayudar al motor a tener... No, para bajar la contaminación. Y una parte también de aprovechar los hidrocarburos no combustionados que no se quemaron por algún defecto para, hacia la cámara de combustión para quemarlos. Pero el objetivo principal es control del NOx. Por eso es que las DIMAS, por ejemplo, sí que es la diésel, la 3.0, ¿sí? Turbo, no tiene catalizadores. ¿Sí? No tiene catalizadores, no tiene filtros de materias particuladas por el tema de la calidad de combustibles en el Ecuador. Poner un filtro de materias particuladas, un catalizador para un motor diésel en el Ecuador sería grave. Se taparía rápidamente. La H1TQ, esa sí trajo, o sea, tiene el sistema EGR, pero sí trajo catalizador y se tapa eso y es una falla tremenda. Ahí está, ¿no ven? Vean, antes de yo explicar ya el señor. Es por la calidad del combustible. ¿no? Claro, pues, alto contenido de azufre en el diésel. ¿Sí? Por eso es que viene GR para el control de gases, del NOx. ¿Sí? Miren la bomba también, ¿por qué? Porque el azufre en el diésel es muy abrasivo, es como lija, desgasta los elementos de la bomba, inyectores. 500 partículas por millón, creo que es. 700. 700. 700 partes por millón. Cuando la tendencia a nivel mundial del azufre en el diésel es 0. Qué bestia. Con Euro 6, ¿no? Y subieron el precio de los combustibles. Claro, pues. Aquí es Euro 2. Aquí es de Euro 2. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ese es el tema con la calidad de los combustibles en el Ecuador, ¿no? ¿Sí? Miren lo que me pasó alguna vez. Ya es tiempo. ¿Sí? En época de la Revolución Ciudadana. Un amigo mío que era instructor de soldadura, un sábado me pide que le dé chequeando el carro de un pariente. Entonces me voy a chequear y resulta que este pariente había sido cónsul del Ecuador en Italia. Claro, él no estaba aquí, pero el carro sí lo trajo, ¿no? Un Volkswagen a diésel TDI, versión europea. ¿Sí? Que se había traído el señor acá. ¿Ya? Entonces, le digo, ¿qué le pasa? Dice, no se prende. Entonces hago las comprobaciones, chequeo, ¿sí? Y no salían los gases de escape, no se encendía el motor. Porque miren, otra de las cosas es que cuando se tapona completamente la salida de los gases de escape, el motor no se prende. Sea gasolina, sea diésel. Miren, otra razón más por las cuales un motor no se enciende, ¿no es cierto? Hemos dado ya, ayer dimos algunas razones. ¿Ya? Hoy otra más. Entonces, averigüe los antecedentes que hay. Porque eso es importante. Cuando usted va a determinar un daño, averigüe antecedentes. ¿Cierto? Sí. Tenemos que ser como un doctor.
Cuando vamos, dice, a ver, deme la sintomatología. ¿Dónde le duele? ¿Cómo le duele levantarse, al acostarse? Bueno, lo que sea, ¿no es cierto? Al correr, al saltar, al moverse así, bueno. Luego le hace una examinación y luego le manda a hacer exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? O ecografías, radiografías, lo que sea. Y con eso confirma su diagnóstico. ¿Sí? Entonces le digo, bueno, y cuénteme, veo que este es un vehículo Volkswagen traído versión europea. Dice, sí, dice, lo que pasa es que le trajimos, funcionó 80 kilómetros y se apagó. Y si le llevamos a Garnes de Espinosa, donde le limpiaron el filtro de materias particulares, del DPF. Ya. Dice, salimos de ahí, nos fuimos a Machachi, y en Machachi nos quedamos otra vez apagados el motor. Dice, le trajimos en plataforma hasta, vivían por ahí por Miravalle. Y ahí está el carro. Entonces digo, el problema es de alto contenido de azúcar. Se acumuló y otra vez se volvió a tapar. Bueno, entonces hagamos una videoconferencia para que usted le explique a Consul. No hay ningún problema, pues hicimos ese rato una videoconferencia y tal. Ya. No, pero es que, me decía el cónsul, no, pero es que el gobierno de Rafael Correa mejoró la calidad de los combustibles y ahora tenemos combustibles de Euro 4, que así, que hacer. Digo, señor cónsul, discúlpeme, pero eso es puro cuento. Digo, ahí está su carro, le digo. Esa es la consecuencia. Digo, las cosas hablan por sí solas. Ahora ¿Qué lo tuvimos que hizo hacer? El gobierno que la voy a sacar. Entonces, tuvimos que sacar el catalizador, ¿no es cierto? No hay más. Si no, no funcionaba. Catalizador tapado, bro. Claro. Claro. El filtro de materias particulares, no el catalizador. El filtro de materias particulares. Eso también va en el cambio. Claro. Una cosa es el catalizador y otra el filtro de materias particulares. Son dos cosas diferentes. El catalizador le sirve solo para hacer estos procesos. Que si comparamos entre gasolina que estamos viendo en este momento y diésel, el diésel son más bajos de estos niveles. Menos control. Por eso no se controla eso. Pero lo que es más contaminante es el humo negro, el hollín o las materias particuladas. Eso, cuando usted respira, se va a los alveolos pulmonares. Hagan de cuenta que el pulmón es como ese arbolito que está ahí. Los alveolos pulmonares es la rama más pequeñita que tenemos en el árbol. Ahí se deposita ese hollín. Y después de muchos años le da cáncer a los pulmones. Por eso es que se controla la opacidad. Y normas de Euro 4, pues, pasa con menos 40% de opacidad. Que es altísimo. Euro 2, perdón. Es altísimo. ¿Ya? Por eso es que se controla. ¿Sí? Entonces esa solución le dimos al cabo. No había de otra. Porque aparte de eso, viene con sensores también, ¿no es cierto? Y si no están funcionando eficientemente el catalizador y el filtro de materias particuladas, pues automáticamente se viene la luz indicadora de mal funcionamiento, ¿no? Y consiguieron aquí mandaron a ver el filtro. No, es que no le pusimos, le cortamos y le pusimos un tubo. O sea, que hicieron un bypass, como quien decía. No un bypass, sino le sacamos y le pusimos un tubo en vez de filtro de materias particulares. Porque es imposible que con esos niveles funcione. A los 30 kilómetros, a los 80 kilómetros, sacar el filtro y regenerarle haciendo una limpieza. No, pues era imposible. Por el alto contenido de azúcar. Un primo también se trajo una Citroën C4 Gran Picasso. Ya. Pero full a 10. Ya. Un mes creo que le duró. Sí. Y de ahí ya le empezó. Hasta la bomba cambió. Claro, pues la lubricidad, pues. De ahí Mucho azufre. Ya le cambió la bomba y antes un señor dijo: le cambio por una Captiva. Claro. El que usted dice que es de las materias particuladas, ese es así mismo como Tiene una cerámica microporosa donde se acumula el hollín. Una vez que se acumula el humo negro, el hollín, hay que quemar eso para que quede libre la salida de los
gases. Es decir, es un filtro que acumula el humo negro, el hollín. Eso es. No hace procesos de oxidación y reducción, sino solo es un filtro que retiene eso. Pero cuando se tapona, pues se taponan los gases de escape y el gas de escape no sale y el motor no se enciende. ¿Sí? Ese no sería el filtro del plomo de la chica de la concesionaria. Puede ser. El curso que yo hice en Japón, en el Instituto de Investigación de Automóviles de Japón, era tecnología automotriz para la protección del medio ambiente. Y ahí hacíamos pruebas, ¿no? Vehículos nuevos, camiones y todo lo demás, pues, filtros de materias particulares y todo lo demás, pero con ese nivel de calidad de combustible sí funcionaba. Hacíamos pruebas con sistemas de regeneración paralela y todo lo demás. Colocábamos con ese filtro, con el diésel y todo lo demás, colocábamos lienzos blancos en el tubo de escape para ver si sale o no el hollín, ¿no? Y salía blanco. ¿Por qué? Porque la calidad del aire ahí es espectacular. Ahí hacen control en la vía pública de emisiones vehiculares, no solamente la revisión vehicular. Y es más, en los centros de revisión vehicular allá no hay ni técnicos. El mismo dueño del vehículo es el que le mete a la línea de revisión y va haciendo todo lo que le indica. Él mismo se baja, él mismo conecta la sonda para medir el escape, él mismo deja su sitio y al final obtiene su reporte. Acá usted tiene que dejarle al técnico para que el técnico haga. Que el billete. No, pues el vehículo. El vehículo para que el técnico le pase la revisión a los equipos, a los gases y todo lo demás. Allá no, pues allá no hay técnico, solo el dueño del vehículo ingresa y le va, él mismo va haciendo todo lo que le indica en las pantallas. ¿Sí? Es otra cultura, ¿no? Obviamente. A eso decía que también, bueno, mi primo, él trabajaba allá en España, vivía allá. Y él cuando llegó me regaló una cajita de focos. Ya. Y decía que si los policías le paraban, bueno, ellos dicen otro nombre, no es policía, les paraban y no tenía eso, también iba la multa. De poco para cambiar, si Sí. se daña enseguida, inmediato. Ajá. Ah, sí. Ah, O sea, como llevar nosotros de aquí, tal vez de Cotiquín, ya. ellos tenían que llevar los focos en medio de una caja de focos. Es que claro, si hay un peligro, ¿no? Si la luz de stop no se enciende, o si una direccional no se enciende, se pone la direccional confiado, curva y el otro carro se ve encima. ¿Ah? En parte sí tienen razón. ¿Ah? ¿Sí? Pero bueno, esa es nuestra realidad. Continuemos con el tema de la combustión que tenemos, ¿no? ¿Sí? El azufre con el oxígeno produce dióxido de azufre. ¿Sí? Esto sube más H2O. Tenemos H2SO, SO3, ácido sulfuroso. ¿Ese es el que huele a huevos podridos? Sí. El dióxido de azufre. Pero genera lluvia ácida. ¿Sí? Entonces, ¿qué no debería de tener el combustible? El azufre. ¿Sí? Tenemos azufre en gasolina, tenemos azufre en diésel. ¿Sí? Pero tenemos más azufre en el diésel que en la gasolina, pero el azufre es altamente abrasivo, desgasta a los elementos mecánicos del sistema de inyección, porque si sea un sistema de diésel con control electrónico, la presurización del diésel a las altas presiones requeridas para el funcionamiento sigue siendo hidráulico mecánico o mecánico. Si es una leva, empuja un pistón para presurizar el diésel, o el aceite del motor le empuja un émbolo para presurizar el diésel, en sistemas de Caterpillar como Hewitt, ¿no? Por ejemplo, o sistemas PDD de vehículos de la línea Mercedes, ¿no? ¿Sí? Entonces, el diésel, como tiene la función de lubricar, pero si tiene alto azufre, pues le va a rayar, le va a desgastar a los elementos del sistema de inyección
diésel de alta presión, como son bombas de alta presión y los inyectores. ¿Sí? ¿Qué más? Entra plomo y sale plomo. ¿Sí? ¿Y el plomo qué es? Cancerígeno. Entonces deberíamos eliminar el plomo de las gasolinas, ¿no? Sí. Y entonces para lavar las piezas de los motores en el segundo módulo van a comprar ustedes desengrasante industrial. Pero ¿cuánto vale el galón de líquido desengrasante? 14, 20, hasta $30. Porque si utilizamos gasolina con plomo extra, pues puede meterse en los poros de nuestra piel y después de algunos años, varios años, cáncer a la piel. Que tiene la sangre, sí, le dices. Claro. Esto es bastante también es perjudicial para la piel. Claro, es fuerte, pues. Fuerte, Por eso claro. tiene que manipular con guantes, ¿no? Porque si no le pica. Y una vez que se desengrasa, si es que no es bien eliminado, no es perjudicial también para el motor. No necesariamente. No necesariamente. Es como un detergente, es como un ácido, le mancha. Y le lava después ese desengrasante. Bueno, vamos a ver eso en el taller o no. O sea, no, yo les decía si es que ustedes están en capacidad de comprar eso. Digamos que sí. Ya. Pero el correcto. Justo aquí nomás hay una, Kennedy hay un Químico. que están distribuyendo. Son muy buenos. ¿Sí? Pero ellos venden a $30 el galón. Ah, 2 galoncitos, $60, solo ahí. En gasolina, 2 galones de gasolina, $3. Claro, el que ponen para hacer la limpieza de los diferentes elementos del motor, ese sí es un poquito más caro y bien fuerte. Claro. Y hay algunos que incluso le tienen que calentar también, para que limpie mejor. Alguna vez estuve en el colegio y en una rectificadora le ponían de un día al otro Claro. el block y Y salía salía nuevito. limpio. Claro. Claro. Creo que ayer sí vimos los efectos de que un aceite de mala calidad. no, Sí, vimos. eso dijo que íbamos a ver. Estoy confundido con el seminario que me tocó ahorita la semana anterior, de lubricación para terpel, por eso. Mire, ahí está la consecuencia de utilizar un aceite de pésima calidad. Muchos lodos de carga. Ya. Entonces, si le toca esto, cuando repare un motor, preferible mande todas estas piezas a que le laven en la rectificadora. Porque esto es duro, eso no sale con desengrasantes, no sale con gasolina. Con tiña sale un poco, que es más fuerte. Pero ese es el trabajo de limpiar todo, porque uno de los puntos claves en la reparación de un motor es la limpieza. La limpieza. Tiene que ser muy exhaustiva. Imaginemos los conductos de lubricación internos que hay en ese motor, en esa culata cabezal, que estén así sucios, ¿no? Usted arma, prende el motor, pasan 5 minutos, se fundió, se le mordió el eje de gafas por guardar la lubricación. ¿Por qué? Porque no limpió el conducto de lubricación que sube el aceite del bloque al cabezón. Hay que limpiar súper bien. Se va a mandar una rectificadora. Claro, porque si no, o sea, van a demorarse mucho tiempo en limpiar esto. Pues le meten en ese líquido y le sale limpieza. Ese es cierto, lo que dice. Siempre y cuando la rectificadora valga la pena. Obviamente que sí. Obviamente que sí. Pero la inspección visual es que esté todo nítido, todo. Claro, si es que usted le saca la tapita por donde pone el aceite aquí y le ve hacia adentro que está limpiecito, que ve el aluminio, ve el hierro, ve todo que está limpiecito, ese es un aceite de excelente calidad. Y por ende, ese motor tuvo un buen mantenimiento porque se puso un buen aceite y se cambió cuando debía. Pero si le veo que está el motor así, no le recomiendo al cliente que se compre ese vehículo. Porque es un aceite de pésima calidad y posiblemente no se cambió cuando se debía el aceite. ¿Sí? Bueno, ya.
Como los 10.000 que ponen la Kia. Claro, a los 10.000 están recomendando los cambios de aceite, pero el Yo tema no es... recomendaría eso. El tema justo es... Ah, no, es que todavía no hablamos con eso. Se cambia menos, por la calidad del combustible. El combustible y altura también. Claro, y altura también. Sí. Siempre se cambia menos. Me estoy confundiendo con algunas cosas porque justo la semana anterior di el seminario de Bertelperi y justo les hacía la recomendación esa, ¿no? Si el fabricante me dice a los 5.000, cambio a los 3.000. Si el fabricante me dice a los 7.500, cambio a los 5.000. Si el fabricante me dice a los 10.000, cambio a los 7.000. Porque estamos aquí. Claro, por la altura y por el tema de la calidad del combustible. Euro 2. ¿Qué filtro se aguanta esos 7.000 kilómetros? Siempre y cuando ponga el filtro original. Bien. Nos adelantamos un poquito a este tema que nos olvida un momento, lo vamos a ver. ¿Dónde está? Ahí está. Bien. ¿Cuál sería el filtro original? El de la izquierda. ¿Este? El de la izquierda. ¿O este? Ese es. Ahí dice. Dos Tiene más- razones, ¿no? Cantidad de papel filtrante y calidad de papel filtrante. Hay unas válvulas también. Claro, tiene una válvula antirretorno y una válvula que en el caso de un taponamiento, sí, simplemente pasa por un bypass. Ahí se garantiza con el filtro original. ¿Este cuánto vale? Unos $52. ¿Este cuánto vale? 6, 7, 8 dólares. En la casa. Sí. ¿Será un ahorro eso? Como yo lo llamo un ahorro del cocinero. Claro, claro, así es. Para lo que hace. A la larga el motor se le daña. Claro. Porque deja pasar suciedades. Este en cambio no deja pasar suciedades pequeñitas, finas. Yo vi un original que vino hasta corroído. ¿verdad? Bueno, puede ser, o sea, puede ser que de defecto de fábrica venga. Sí, puede ser. También. Pero hay menos posibilidad, ¿no? O pongo un filtro alterno de buena calidad. También. ¿Y en las concesionarias se consigue algún descuento por ser mecánico y esas cosas? Muy No, poco. se compra el precio de... Algunos sí, algunos sí. Pero es muy poco. ¿no? Es muy poco, ¿no? Por ejemplo, el otro día necesitaba una válvula IAC para un Mazda. Le habían puesto una válvula IAC china de $100. Funcionó 4 meses y otra vez de nuevo. Dije no. Yo no le puse, no, si no le habían puesto porque es un carro usado que se compró. Entonces dije hay que ponerle el original. ¿Cuánto vale el original? $380. Me voy a Maresa, que distribuye Mazda también. Ya compro. ¿No? Me doy la vuelta. Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Se acuerdan de mí? Le digo, medio. Si yo fui estudiante del SECAM, me gradué de tecnólogo en tal año, era de grupo tal. Dice, cualquier cosita, estoy a las órdenes, estoy de jefe de taller aquí. Creo que ha comprado. Era que me avise, dice, porque a mí me dan el 20% de descuento. ¿Y por qué no se asomó antes? Ya estaba yo retirando ya con la fundita del repuesto. Pero si le avisan, sí le dan en Marisa. Claro, sí. Entonces, bueno, de ahí ahora ya sé, entonces les llamo, le digo, Juan Carlos, necesito comprar esto, ayúdeme. Necesito comprar filtros, necesito comprar esto, este otro. Otro día le compré el kit de distribución, medio así bajo el precio. Qué bien. Le cambié la banda, le cambié el rodamiento tensor y le cambié los retenedores del cigüeñal delantero y de los 2 árboles de levas, los retenedores originales. Ustedes también la mejor compra original. ¿no? Claro, una vez como Por calidad, ¿no? retenedores tocaba bajar de nuevo todito. Ya. Ujú. Entonces, imagínense si le encontraba antes, me decía un buen ahorro. Claro. Era de un carro que se compró mi hija, un carro usado. Entonces, tengo que tenerle bien a ese carrito. Tiene el papá maestro en la rama. Claro. Entonces, me daba contra el suelo ese rato. Porque imagínense, $380. Casi $80 dices. Claro, Claro. Ahora que sí. pero bueno. Y así a veces que voy por los concesionarios o por los talleres, me encuentran jóvenes. Porque sí salían bien formados de
Sí se les exigía. Sí se les exigía. Es una tecnología aquí, profe. Claro. El último grupo se graduó en el 2016, la última. Lo que pasa es que hubo una presión bastante grande por parte de la CENESID para que el SECAB eliminen las tecnologías. Por eso se eliminaron. ¿Por qué eso? Para coger los centros operativos del SECAB. Claro, para eso. ¿Y con qué fin querían? Porque verán, nosotros implementamos ya, le hicimos al Instituto de Ambato, al SECAB de Ambato, le hicimos Instituto Tecnológico Superior. Ese sí que lo van a llevar antes. Claro, lo hicimos. Y el proyecto inicialmente mandamos de los 4 centros más grandes que tiene SECAB, Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. Nosotros lideramos ese proceso, enviamos a la CENESID. Pero la CENESID nos devolvió el trámite y dijo, no, tienen que enviar de forma individual. Que queríamos hacer Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato a la vez. 4 institutos técnicos superiores reconocidos por la CENESID. Yo como jefe de área, pues, y todos los jefes de área de aquí presentamos el proyecto y mandamos en bloque todo. La CENESID nos dijo, no, tienen que mandar de forma individual. Pues, reunimos con las autoridades de SECAB a nivel nacional y el director ejecutivo dijo, no, primero se envía a Ambato. Oiga, pero si nosotros hicimos el proyecto, nosotros somos del centro del más nivel, nosotros somos el mejor equipado, nosotros en ese entonces hicimos de centro piloto para el proyecto japonés. Debíamos enviar nosotros primero, ¿no es cierto? Pero no nos lo aceptaron y enviaron a Ambato, y por eso Ambato se hizo. Dijeron primero Ambato, después Quito, después Cuenca y al último Guayaquil. Al último Durán, porque prácticamente es de Durán, el industrial, porque teníamos el de comercio y servicio en la avenida Quito y Padre Solano, que ahora ya el SECAB de ahí no está funcionando. Los compañeros del SECAB de ahí están refugiados en el Ministerio de Trabajo, o sea, de dueños a ir a pedir arriendo. Bueno, pero en todo caso ya había esa presión de la CENESID. Después ya el Instituto de Ambato se cerró ya del SECAB. Nos ponían una serie de peros. Es que no pueden compartir las instalaciones, un centro de formación profesional con un instituto tecnológico. Absurdo, ¿no? En Europa se manejan más por las carreras de formaciones profesionales. Claro. O sea, son 2 años que estudian y ya Claro. tienen su profesión. Ya tienen su profesión y esos títulos que dan son muy reconocidos en las empresas, ¿no? Los títulos del SECAB que dábamos son reconocidos en Europa. Sí. Sí. Presente usted en una empresa ya y le reconoce. Porque somos reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Miren, tenemos centros homólogos del SECAB. SENA en Colombia, SENATI en Perú, INACAB en Chile, FOMO en Bolivia, SNPP en Paraguay, Brasil el SENAI, en Venezuela tenían el INSES, pero Chávez y Maduro le acabaron al INSES, ya no hay INSES, desapareció. Y aquí vamos casi a lo mismo. Y al final del día el gobierno de los anteriores, estos tenían esa idea supuestamente en la matriz productiva, ir ramificando las profesiones. Claro. Ese es el tema, ¿no? O sea, acá venían jóvenes que no habían podido entrar a las universidades, ¿no? Jóvenes de bajos recursos, porque antes esto era gratuito, antes los cursos aquí no cobrábamos y dábamos material, porque teníamos el 0.5% de financiamiento del aporte de los trabajadores públicos y privados al seguro social. Con eso funcionaba ese cambio. Rafael Correa, ¿qué hizo? De un decreto y dijo que se quite ese presupuesto al SECAB y se cree la Secretaría Técnica de Capacitación, la CT. Entonces, ¿a qué nos obligó? A poner una pensión de los bachilleres pagaban $45
y los técnicos y tecnólogos pagaban $40 mensuales y un valor en los cursos de capacitación. Y no ya hubiese desaparecido ese cambio. Pero esa gestión que hicieron ustedes, profe. Claro, claro. Entonces, y lo que es más, cuando recién inició su gobierno, dio otro decreto y dijo, transfiérase ese presupuesto de la CETEC, el 30% al SECAP, regrésese, ¿cierto? Para que el SECAP dé cursos de capacitación gratuita a los grupos de atención prioritaria a nivel nacional. Cursos gratuitos. Así es, así ahí también está región. Bueno, ahorita ya no hay. Ya era O sea, yo Pero- tengo una esta que decía, por ejemplo, si usted pertenece a un... Sí, pero eso es para estos cursos. Grupos de atención prioritaria. Lo que sí usted tiene en caso de que tenga una discapacidad, una vulnerabilidad, ¿cierto? Le hacen un descuento. un descuento, pero no. Un descuento, pero no gratuito. Porque ya no tenemos ese 30%. Ya nos quitaron nuevamente. Ya. Pero cuando teníamos, les dábamos cursos gratuitos. Y si por decirles algo, había un curso, una sabatina en Mindo. Yo coordinaba todo lo que es mecánica automotriz a nivel de Pichincha. Si había en Mindo, el SECAP se gastó $3 millones en comprar camisetas polo blancas con el logo del SECAP, una gorrita blanca con el logo del SECAP, una fundita con el logo del SECAP, con un cuaderno de esferográficos y borrador, y les daban para los cursos. Pero les decían, señores, ustedes que están recibiendo estos cursos, obligadamente tienen que ir a la sabatina de Mindo este sábado. Ahí sacaba gente. Y el certificado que les dábamos decía, el presidente constitucional de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado, y el SECAP otorgan el certificado. Y era de color verde, Alianza País. Qué bestia. Por favor, por este marcador. Entonces, así nos obligaban. Lo lógico es que diga la República del Ecuador y en su nombre y por autoridad de la ley, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. En todos los certificados, en todo. Las camionetas, las BT-50 del SECAP, estaban brandeadas de color verde Alianza País. Para la reelección, para la elección, para la reelección y todo lo demás. Esas servían también para la campaña, Claro. para las sabatinas. Ya En las sabatinas era la disposición de que todas las instituciones públicas lleven un stand. Entonces, cuando tocaba en Quito, pues primero iba a un stand con una clase demostrativa del área automotriz, después metalmecánica, después electricidad, después informática, después cuero y calzado y así. Yo como jefe de área tenía que designar a un instructor para que vaya a esa sabatina a dar la clase demostrativa llevando un simulador de inyección, por ejemplo. Pero teníamos que estar, y los participantes que estaban recibiendo cursos en esa zona, en todas las áreas, tenían que estar ahí obligados, con su camisetita blanca y su gorrita blanca, aplaudiendo. hace la mano lo que quiero pagar. Imagínense. Vean. O sea, era un tipo, Inteligente. "Cierto, aquí hay plata, hagamos esto. A beneficio, Propio. ¿sí o no? Ah, sí. Entonces, Recursos del Estado. recursos del Estado, ¿no? Recursos del Estado. Y como les dije ayer, ¿no? Los compañeros que eran a contrato del SECAP también tenían que ir a la sabatina. Si hay una marcha en Guayaquil, vaya por su cuenta, pero tiene que estar ahí. Si no, muchas gracias del contrato. Ahí sí Pero que los de el- carrera, los de planta no nos podían decir eso. ¿Sí? Bueno, entonces miren, esta es la consecuencia, ¿no? Siempre recomendable poner un filtro alterno. Ahí sí, el filtro original, perdón. Original. Ahí sí le va a durar. Si pone un alterno, posiblemente no. O sea que, profe, en todos los mantenimientos es recomendable poner el original. Claro. Un alterno de buena... O un alterno de buena calidad. Hablando en marcas de filtros de aceites alternos, tenemos filtros Fram, Luberfiner, Champ, que son las marcas que me gustan a mí personalmente. Champ. Champ, Luberfiner,
¿sí? Fran no distribuye cualquiera. Luberfine lo encuentra Conauto, y Conauto se hay en Guayaquil. Ah, profe, También distribuye Conauto. con auto también. Ajá, Francia, y ese no está ni tan caro ni tan barato. ajá. Y es bueno. Y si es que es Fran americano, mejor. Fran, Porque hay el Fran México y el Fran Brasil. También. ¿Y ese quién distribuye Fran americano? Y por filtro. Infofiltro. Ujú. Que me parece que sí hay en Guayaquil también por filtro. Fran. Ujú. Fran y Chan son más conocidos. Y el resto que nombrado, pues. Luberfine. Cham, le quedan los Jeep también. Ahora también están haciendo filtros en el Ecuador, ¿no? Así. Ya, pero traen papel importante, papel filtrante de China. Y los papeles son así de ese color. Claro. Blanco. Porque es la única forma, ¿no es cierto?, de abaratar costos. Eliminando cantidad y bajando calidad. No hay más. Claro. A veces la propaganda de los empresarios dice, conscientes con la necesidad del pueblo ecuatoriano, hemos decidido no subir el precio. Claro, pero me dan menos cantidad y menos calidad posiblemente. No voy a, el empresario o el fabricante no va a perder. ¿Ya? Los clientes Entonces, tampoco, muy pocos son los que hacen caso. Claro, porque muchas veces el bolsillo es el que manda también, pero ahí hay que tratar de hacerle entender que a la larga más bien va a ser un gasto más fuerte antes que un ahorro. Claro. ¿No es cierto? Claro. ¿Sí o no? Eso es importante. Bien. ¿Qué más tenemos? A ver. Ahí estaría todo. Ahí estaría todo. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud sobre este tema de la combustión que se produce. ¿Cómo es la reacción química y qué residuos contaminan? Ah, ya, me faltó esto. Esto me faltó. Los hidrógenos y oxígenos reaccionan y producen H2O, vapor de agua. ¿Sí? Es normal cuando el ambiente está muy frío que veamos que por el tubo de escape bote unas gotitas. Y a veces vemos esas gotas de color negro porque el agua sale, el vapor de agua sale y como el ambiente está muy frío se condensa en agua, ¿no es cierto? Y va arrastrando consigo un poco de hollín en el tubo de escape. Ya, es normal. Lo que no es normal es que esté a esta temperatura pues esté botando agua, ¿no es cierto? Ahí sí quiere decir que está entrando agua o refrigerante a la cámara de combustible. Y hay problemas en el cabezote o en alguna parte, ¿no? ¿Sí? Y de hecho la gasolina y el diésel también tienen agua. ¿Pero por qué tienen agua? Por el tema de la condensación. Hablemos que este es el tanque de gasolina. Se llena hasta este nivel. Siempre tiene que dar un volumen de expansión. El volumen de expansión es un volumen libre, donde hay aire que se calienta y luego se enfría, genera condensación. No es que ponen agua en el tanque de un vehículo, no, genera la condensación. Y va a haber más condensación si el tanque es de metal, porque va a haber más calentamiento del aire, ¿no? Si el tanque es de plástico hay menos condensación, pero en cualquiera de los casos siempre hay condensación. En el caso de la gasolina, si entra la gasolina con un poco de agua, no le afecta, más bien aumenta el poder antidetonante de la gasolina. Pero si está en mucha cantidad de agua en la gasolina, el motor se apaga. ¿Por qué se apaga? Porque entra agua y le moja a la bujía en compresión el agua. ¿Sí? Y en este caso tenemos, miren, aquí el electrodo central y el electrodo lateral, ¿no es cierto? Y esta se llama la distancia disruptiva para el salto de chispa. Entonces, cuando esta zona de la bujía se moja de agua, de refrigerante, de aceite, de combustible, ¿cierto? Esos líquidos no son dieléctricos y conducen la electricidad. Y la alta tensión viene por aquí y fuga directamente a tierra y no salta la chispa. Y al no saltar la chispa, el motor no se enciende. Entonces deberá usted sacar las bujías, todas las bujías, secar, y ahí va a poder prender el motor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Solo secar nada más. Solo secar.
Pero obviamente tiene que corregir, ¿no es cierto?, el problema por el cual entró, ¿no es cierto? Si hablemos del agua porque se sopló el empaque del cabezote, pues va a haber más agua en el cilindro, ¿no es cierto? Ya, entonces el momento en que se comprime, otra vez esa agua va a mojarse la bujía y no va a saltar la chispa. Deberá sacar todo el agua del cilindro, ¿no es cierto? Que a veces podría suceder que usted sacó una manguera de agua y estuvo los orificios de las bujías libres, sacar las bujías y salpicó agua adentro. ¿Sí? Usted puso las bujías, quiso prender el motor y ya no se prendió. O por algún defecto en el inyector entró mucha gasolina y se mojó esto de gasolina. Entonces ahí deberá darles arranques, poner el dedo en el orificio de la bujía para que con presión vaya sacándose esa gasolina que está dentro, ¿no es cierto? Porque si no se va a mojar otra vez la bujía cuando ya le puso una bujía seca, ¿no? ¿Sí? Si es que los pistones y rines cilindros están muy desgastados y está subiendo mucho aceite acá, pues la bujía se mojó de aceite y el motor se apaga. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tiene que sacar la bujía, secarle, lavarle o secarle con una llama, puede hacerlo, ¿cierto? Y ponerle la bujía. Pero va a funcionar el motor, otra vez va a acumularse aceite aquí y otra vez se va a apagar. Entonces, ¿qué le toca hacer? O poner un suplex si es que quiere, o lo técnicamente recomendable sería ya reparar el motor. ¿No es cierto? Disculpe la consulta. La distancia adecuada entre el electrodo. Para sistemas de encendido convencionales 0.8 milímetros, para encendidos electrónicos de 1.1 a 1.2 milímetros, para vehículos modernos. ¿Sí? Gracias. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es? El diésel es más higroscópico que la gasolina, absorbe más humedad. ¿Sí? Entonces, en el diésel es muy perjudicial que pase agua en el diésel porque le daña los elementos, le oxida los elementos del sistema de inyección. Por eso es que los motores diésel tienen una trampa de agua. Así que periódicamente tiene que estar drenando, o si no, aplastando un botón. Incluso hay una luz testigo que se enciende cuando, indicándole al conductor que debe drenar la trampa de agua porque se ha llenado. ¿Sí? Pero no es que en las estaciones de combustible ponen agua. No, es condensación, porque en el tanque que ellos tienen también va a haber condensación. Por eso es que algunos ven... Claro, ¿qué le pasó? Ese domingo estaba por Guayaquil de regreso y en Durán me puse, para que no meterle copaíz, le pongo azúcar. Ya. Y bueno, ya estaba casi por medio tanque para llegar a la Holanda. Cojo una curva, entonces pasó agua, se cogió una curva rápida y creo que estaba con agua. Cogió, el carro se quedó así, en plena curva. Ya. Ya pasé un poco la curva, como que se estabilizó la gasolina y siguió. Estoy con Ya. ese problema. No, Le va a tocar sacar el tanque. me va a tocar sacar el tanque. Claro. Pero se ve que ha entrado bastante agua, ¿no? Para que le dé problema. Y puse súper, supuestamente, para no tener problema. Claro. Mira. Sí. Yo alguna vez me fui a Pasto, Colombia, en un EcoSport que tenía, y quise poner el súper allá, porque aquí siempre le ponía súper. Y no encontré en Pasto. No encontré, ¿no? Allá les llaman la extra y la corriente. La extra es la súper y la corriente es la extra. Busqué como 4 gasolineras para regresar. Tuve que ponerle la de bajo octanaje, pero como es de Euro 4, no me dio problemas de cascabelera. Con esa gasolina. Ahí está Euro 4. Euro 4 tienen allá. Yo le metí aditivo. Claro, eso sí le ayuda, ¿no? Sí le ayuda. Miren. Bien, entonces, producto de los gases de escape, o en los gases de escape tenemos vapor de agua. Bien, ¿alguna pregunta, algún inquietud sobre esto? Bien, vamos a borrar. Sobre los umbrales, no, ¿no es cierto? Los catalizadores, ¿qué promedio de vida tienen? En un rango promedio de combustible, o sea, de extra, por decir. Más que o en de tiempo, super, hablaríamos en en kilometraje. kilometraje. En kilometraje.
De 100 a 150.000 kilómetros usando gasolina extra. ¿Qué es eso? El promedio de vida útil de un catalizador, de 100 a 150.000 kilómetros. Aunque puede subir un poquito más, ¿no? En base a un vehículo chino, o sea, una Cherry Van Pass, Ujú. ese estaba por los 60.000 o 70.000 kilómetros y ya no servía el catalizador. 100 a 250. Claro, es que depende también de la calidad del catalizador. Ese dato que le daba más o menos es un catalizador japonés. Y le man igual, se dañó los sensores de oxígeno igual, Ya. aparte del catalizador. Ah, se dañó los sensores de oxígeno. Ese tiene antes y después. Sí. Ya. Entonces, ¿Y cuál los dos se dañaron? los dos se dañaron. Ya. Igual en el Picanto estaba saliendo antes de la programación que estaba saliendo, Ujú. que están haciendo ahora, se va también el sensor de oxígeno, el de después del catalizador. Ya. Puede ser, en algunos casos sí. Porque eso me pasó, pero yo estaba en duda en sí, porque, o sea, si me salió que era el sensor de oxígeno, pues estaba dañado también el catalizador. Entonces se hizo la comprobación del sensor y estaba dañado ya el sensor también. Sí puede darse el caso de que el catalizador le daña el sensor. Yo tuve el caso de un M4, de un Red Bull. M4 que igual, con 60.000 kilómetros ya se dañó el catalizador. Materiales no hay más. Recién cambié un Mazda también, con 170.000 kilómetros. No pasó la revisión vehicular, catalizador. A los 170.000, pero es un catalizador el original, japonés. Ahora le puse un europeo, esperemos que ver cuánto rinde, ¿no? ¿Sí? Pero yo creo que ese kilometraje ya es justo y necesario, ¿no? Sí, Tomando sí. en cuenta la calidad del combustible, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, o sea, la calidad del combustible le afecta al sistema de escape, le afecta al sistema de lubricación, bueno, a muchos, sí, a muchos sistemas le afecta, ¿no? Y medimos el rendimiento con el analizador de gases. Con el analizador de gases lo que se mide es ¿Qué cantidad? esto. Pero, por ejemplo, el buen funcionamiento del catalizador lo podemos medir con el analizador de gases. A ver si está haciendo su correcto trabajo. Obviamente que sí, obviamente que sí, pero también depende mucho del sistema de inyección que tenga. Y en el caso de estar escapado, va a salir qué relación se ve. Pero no sería tanto, porque sí estaría dando una lectura, según yo, estaría dando una lectura de que sí se está combustionando, pero estaría cerca de taponarse. Claro, es que mire, una cosa es que, digamos, el daño del catalizador sea porque No mide flujo. ya los materiales preciosos como el rodio y el paladio se han saturado y ya no generan los procesos de oxidación y reducción. Y otra cosa también sería el taponamiento del catalizador. Son dos cosas diferentes. Lo recomendable es cambiar. Lo recomendable es cambiar. A mí, técnicamente, hay gente que se dedica a lavar los catalizadores y todo lo demás. Pero si los materiales preciosos están saturados, ya no generan procesos de oxidación y reducción, por más la limpieza que haga, no le va a recuperar, ¿no? El recuperar sería en este caso si es que está sucio, taponado, en algo le va a ayudar. ¿Ya? Pero ¿qué se manifiesta bajo el tema de que está taponado el catalizador? ¿Sí? Primero se manifiesta en que en las cuestas usted acelera y el motor no desboca. ¿A qué le llamamos no desboca el motor? A pedir una marcha, la marcha siguiente. ¿Sí? Es decir, usted va a una cuesta, acelera a fondo y el carro va. En cambio, si salen los gases sin taponamiento, pues ponemos primera y acelera. Escuchamos que el motor ya está por reventar, pidiendo una marcha. A eso se le llama desbocar el motor. ¿Sí? Si es que hace esto, si se desboca el motor, quiere decir que está pidiendo marcha. ¿Sí? Y la salida está bien. Pero si acelera a fondo y el carro no aumenta de revoluciones del motor y no aumenta de velocidad, el carro va. Catalizador, presilenciador, silenciador,
posiblemente taponados. ¿Sí? Ahora hay que examinar la tubuladura del escape también, porque resulta que a lo mejor por ahí el tubo está aplastado y hay una restricción del flujo, ¿no es cierto? Entonces también puede generar el mismo efecto. El efecto es que regresan los gases de escape al motor, ¿sí? Y eso impide que se sobrerevolucione el motor. Pero si el taponamiento es total, como les había hablado, ¿sí? Les había hablado de este Volkswagen versión europea, se taponó totalmente el filtro de materias particulares y no se enciende. Miren, alguna vez me pasó lo siguiente. Un sábado acudimos a una misa de un familiar muy cercano en el Monte Olivo. ¿Sí? Y salimos de la misa para ir a la parte baja a visitar la tumba. Y un familiar mío no se le prendía el motor. No se le prendía. Entonces enseguida me bajo y le digo, ¿qué le pasa? No sé. No se prende. Di retro, ¿sí? Y no le apagué el motor, sino se me apagó. Entonces ya, me puse pilas, ¿no? Me voy a la parte de atrás, ya habían hecho un tubo de escape un poquito más salido, y como ahí era un filo así, inclinado de jardín, el silenciador había entrado, el tubo de escape había entrado en la tierra. Entonces le empujamos, le digo, dale arranque, hasta que botó la tierra y se prendió. ¿Sí? Entonces miren, estamos dando muchísimas razones por las cuales el motor, ¿no? Profe, ¿qué es cierto es eso que cuando se va a comprar un carro sabía decir un tío, ya viejo, ya? Decía, tápale el tubo de escape. Si se te apaga es porque ya está cerca de dañar su motor. ¿Qué es cierto eso? Sí puede ser el caso, ¿sí? Porque en este caso puede ser que las válvulas no estén haciendo un cierre adecuado y entonces eso hace que regresen más los gases, impidan una nueva combustión y el motor se apaga. ¿Sí? Pero a veces también la contrapresión con la que salen los gases es bastante fuerte, entonces eso quiere decir que está en buenas condiciones el motor también. Pero sí, en parte sí es válido eso. En todos los carros de hoy también. ¿En cuáles? En los carros de hoy. Sí, en todos aplica eso. Sí. Bueno, creo que vamos a quedar ahí porque el día de mañana vamos a hacer el cuadro de órdenes e intervalos del encendido. Es decir, ya para verle, hasta aquí hemos terminado el funcionamiento de un motor de un cilindro, ¿no es cierto? Pero nos falta ver todavía lo que es cilindrada, relación de compresión y par motor. Pero ahora vamos a ver en este cuadro a visualizar el funcionamiento del motor. Vamos a hacer uno de 4 cilindros, después vamos a hacer uno de 6 cilindros y después, como de ver, va a haber que hagan ustedes uno de 3 cilindros del Forza, uno de 5 cilindros de Audi y uno de 8 cilindros para que vean la diferencia que hay en cuanto se refiere a las RPM de ralentí para el funcionamiento estable y lo que se refiere a cómo se van sumando las fuerzas de explosión de los diferentes pistones que tiene un motor de 6 cilindros, por ejemplo. Eso es importante, conocer el funcionamiento de un motor en todos sus cilindros, es decir, qué tiempos en este giro del cigüeñal, qué está haciendo el cilindro 1, qué está haciendo el cilindro 2, qué está haciendo el cilindro 4, qué está haciendo el cilindro 3, el 5, el 6, todos los cilindros que tengan el motor. ¿Qué tiempo, no es cierto? Depende del orden de encendido y depende del intervalo de encendido. Para el intervalo de encendido tomamos 720 grados de giro del cigüeñal y lo dividimos para el número de cilindros. En otras palabras, 720 para 4, un motor de 4 cilindros me da 180. Eso quiere decir que a 180 grados de giro del cigüeñal se produce una explosión. Pero, ¿qué tal si tengo uno de 6?
120. Tengo uno de 8, 90. Tengo el de Forza, 720 para 3, 240, ¿no? ¿Sí? Pues varía. Entre más cilindros, menos ángulo. Claro, el intervalo de encendido es menor. Entonces eso vamos a ver que en ciertos tramos de giro del cigüeñal se van sumando las explosiones. Es decir, el cigüeñal es girado con 2 explosiones. La una de un cilindro que está iniciando y la otra de otro cilindro que está finalizando. Entonces, el cigüeñal ya no gira con la afluencia de una sola explosión, sino de 2 o de 3. Entonces eso hace que el par motor aumente, pero al tener mayor número de cilindros, aumenta la cilindrada y aumenta el consumo de combustible también. Pero va a aumentar el torque y va a aumentar la potencia. ¿Sí? Ese cuadrito lo vamos a ver el día de hoy. Y ese será el segundo deber, ¿no? Por ejemplo, hablando de uno de 5 cilindros, en línea, Ese es el que es completamente. 144 grados. Y así, ¿no? Uno de 2 cilindros, por ejemplo, a veces en las motocicletas encontramos un motor de 2 cilindros, será 360 grados. ¿Sí? Es decir, es importante esto para que puedan determinar qué tiempos se están produciendo en los motores y en función de eso determinar cómo está funcionando para también hacer un diagnóstico, porque nos puede servir para hacer un diagnóstico de ese tema, sobre todo cuando tenemos un pistoneo. ¿Sí? Porque la presión de combustión de un cilindro a otro puede subir y el otro está subiendo haciendo compresión. Entonces puede ser que el pistón suba haciendo esto sin necesidad de que se haya puesto gasolina de bajo octanaje, sin necesidad de que el adelanto al encendido sea excesivo, ¿sí? Como lo vamos a ver el día de mañana. Es decir, las causas del pistoneo puede ser por una relación de compresión alta, un excesivo adelanto al encendido o una fuga de la presión máxima de combustión. Desgaste en la falda, todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, señores? Sí, entonces.